La infancia siempre guarda secretos, algunos olvidados en el rincón más oscuro de la memoria, pero hay experiencias que se aferran como sombras persistentes, acechando en la penumbra de los recuerdos. Recuerdo aquellos días de adolescencia, cuando la obsesión por la fama en internet se apoderó de mi grupo de amigos y yo. Éramos ingenuos, impulsados por la idea de convertirnos en estrellas de la red, aquella época que marcó el comienzo de una serie de eventos que jamás podré olvidar. Éramos un grupo de adolescentes de 13 años, navegando por las aguas inciertas de la adolescencia. La plataforma de videos estaba en auge, y todos soñábamos con ser la próxima sensación de internet. Mi amigo Sebastián era el único de nosotros que poseía un teléfono con cámara, aunque la resolución dejaba mucho que desear. Pero a pesar de nuestras limitaciones técnicas, decidimos aventurarnos en el mundo de los videos de terror. Nuestro canal, con un nombre que ahora me parece ridículo, tenía pocas vistas. Los videos eran torpes, intento de asustar a nuestros pocos espectadores con historias improvisadas y rituales de internet. Lo hacíamos en la sala de la casa de Sebastián, con las luces apagadas y la sombra de nuestros cuerpos apenas visibles en la tenue luz de su lámpara de noche. Éramos inexpertos, pero nos divertíamos. Sin embargo, los resultados no eran los esperados. La resolución de la cámara de Sebastián convertía nuestras creaciones en imágenes borrosas y casi indistinguibles. Las historias carecían de sustancia y los rituales resultaban más cómicos que aterradores. Tan solo recibían unas pocas visitas y comentarios desinteresados. Fue entonces cuando Edgar llegó emocionado a la escuela un día. Había descubierto la clave para hacer despegar nuestro canal: la cueva del diablo. La historia que nos contó hacía que la sangre se nos helara y al mismo tiempo encendía una llama de excitación en nuestros corazones. Según Edgar, la cueva del diablo estaba a 1 hora en auto desde nuestras casas. La leyenda que la rodeaba la convertía en el escenario perfecto para uno de nuestros videos de terror. La cueva, según cuentan los lugareños, era una entrada directa al mismísimo infierno. Incluso tenía una historia bastante famosa. La historia contaba que hace mucho tiempo, 2 ladrones intentaron huir en una turba enojada y decidieron esconderse en la cueva. La versión popular de la historia afirmaba que aquella caverna era un portal al inframundo. Lo que ocurrió dentro de la cueva es un misterio, ya que de los ladrones solo encontraron algunas prendas manchadas con sangre. La leyenda hablaba de lamentos y avistamientos paranormales en sus alrededores. Anaí, la más sensata del grupo, sugirió que las historias eran pura invención de los lugareños para encubrir un acto de violencia. Sin embargo, el entusiasmo de Edgar nos envolvió a todos. Comenzó a mostrar testimonios de lugareños que afirmaban haber visto sombras moviéndose en la oscuridad de la cueva y escuchar susurros que provenían de las profundidades. El plan estaba claro. Aquella cueva sería el escenario de nuestro próximo video. La idea de enfrentarnos al misterio nos embriagaba, y el entusiasmo de Edgar actuó como un hechizo que nos atrapó a todos. Decidimos que en cuanto tuviéramos la oportunidad, nos dirigíamos a la cueva del diablo y filmaríamos un video que catapultaría nuestro canal a la fama. El día llegó más rápido de lo que imaginábamos. Una tarde de viernes, después de la escuela, nos reunimos en la casa de Sebastián, armados con linternas, la cámara de nuestras ansias de aventura, y sin pensar mucho nos dirigíamos hacia el lugar que se convertiría en el epicentro de nuestras pesadillas. El ardiente deseo de la fama nos llevó a tomar decisiones impulsivas y audaces, ya que apenas teníamos 13 años. Ninguno de nosotros
contaba con la capacidad de conducir y mucho menos con el dinero suficiente para costear un autobús que nos llevara a nuestro destino. Pero la audacia de la propia adolescencia nos impulsó a idear un plan descabellado: caminar hasta la cueva. La estrategia maestra consistía en aprovechar la confianza de nuestros padres. Todos acordamos con ellos quedarnos a dormir en casa de algún amigo, asegurándonos que nadie se preocupara por nuestra ausencia hasta el día siguiente. Con la mochila cargada de entusiasmo y la coartada perfecta, emprendimos la marcha hacia lo desconocido. El camino, que inicialmente parecía una aventura emocionante, se volvió más pesado de lo que habíamos anticipado. Después de horas de caminar, las risas y chistes se desvanecieron, reemplazados por el silencio cansado de adolescentes agotados. La noche caía sobre nosotros y las sombras se alargaban en el horizonte. Fue en ese momento cuando nuestras piernas tropezaban y el cansancio se apoderaba de nosotros, que decidimos intentar pedir aventón. La suerte, o tal vez el destino, estuvo de nuestro lado. Un auto se detuvo a un lado de la carretera y con expresión incierta el conductor nos ofreció llevarnos hasta casa y llegar a la famosa cueva. Cerca de las 6 de la tarde llegamos al lugar. La cueva, a primera vista, parecía bastante común. La entrada estaba flanqueada por rocas y arbustos, y el sol poniente lanzaba una luz dorada sobre el paisaje. Sin embargo, no pasamos por alto los letreros de advertencia dispersos por la zona. No entrar bajo ninguna circunstancia, rezaban en letras grandes y audaces. A pesar de las advertencias, nuestras ganas de entrar a esa cueva fueron más. Armados con nuestras linternas y la cámara, nos adentramos en la cueva. La entrada reveló un pasillo oscuro y húmedo que se internaba en las entrañas de la tierra. El eco de nuestros pasos resonaba en la caverna, creando una sensación de vulnerabilidad. A medida que avanzábamos, las paredes de piedra comenzaron a cerrarse sobre nosotros y el aire se volvió más pesado. Las linternas iluminaban un camino estrecho y sinuoso, como un sendero hacia lo desconocido. A pesar de las advertencias, la curiosidad nos guiaba y la oscuridad de la cueva nos envolvía con un abrazo gélido. El susurro del viento resonaba en los túneles, llevando consigo un eco distante y sutil que parecía susurrar secretos. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, como si estuviéramos entrando en un reino prohibido. Habíamos caminado lo que nos parecía una distancia considerable dentro de la cueva. El aire se volvía más denso con cada paso y la oscuridad se volvía un aliado inquebrantable. Aunque la falta de luz comprometería la calidad de nuestras imágenes, creíamos que era el momento ideal para empezar a grabar. Las grabaciones eran borrosas, apenas capturando la silueta de las formaciones rocosas y las sombras que danzaban en las paredes de la cueva. Sin embargo, aquello no nos desanimó. La oscuridad se convirtió en nuestro cómplice, aumentando la tensión de la narrativa y sumergiendo a quienes no miraban en la misma negrura en la que nos encontrábamos. Decidimos comenzar con una narración sobre darnos por perdidos, alimentando la atmósfera de desesperación. La idea era generar un contenido que capturara la atención de nuestros pocos seguidores, haciéndonos creer que realmente estábamos atrapados en la cueva. Con cada palabra, la tensión crecía y la oscuridad se convertía en un escenario perfecto para la historia que tejíamos. Después de la ficción inicial, nos aventuramos a realizar algunos rituales con velas. Débilmente en la oscuridad, intentamos contactar a los ladrones de la leyenda, buscando respuestas en la inmensidad de la cueva. Por supuesto, nada de lo que hicimos generó eventos paranormales, pero la emoción de la farsa nos mantenía entretenidos. En un momento de la grabación, algo captó mi atención.
En una de las rocas del lugar pude distinguir unas marcas muy características, como arañazos profundos. Me agaché para examinarlas más de cerca, preguntándome qué criatura o fuerza podía haber causado tales heridas en la piedra sólida. Estaba a punto de mencionárselo a mis amigos, cuando de pronto las linternas comenzaron a parpadear. Al principio pensábamos que era una falla técnica, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las linternas parpadearon con una intensidad creciente, como si la oscuridad misma se rebelara contra la luz. En un instante, todas las lámparas se apagaron, dejándonos sumidos hacia una negrura profunda, que ni siquiera nuestras propias manos eran visibles. La oscuridad parecía tener un peso tangible, como si nos hubiera envuelto en un manto opresivo. El silencio que siguió fue abrumador, y la sensación de estar completamente aislados se apoderó de nosotros. Intentamos encender las linternas nuevamente, pero ninguna de ellas respondió. Estábamos atrapados en la cueva, sumidos en una negrura absoluta y en el silencio inquietante de lo desconocido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, y la realidad de nuestra situación se volvía cada vez más clara. Nos encontrábamos perdidos en la cueva, en la profundidad de la oscuridad, sin un indicio de cómo salir. La atmósfera pesada y silenciosa se mezclaba con la sensación de que algo invisible y acechante nos observaba entre las sombras. La cueva, que antes había sido un reino prohibido lleno de misterios, se volvía ahora un laberinto sin salida. Nuestras voces se perdían en la vastedad de la caverna, y la posibilidad de encontrar la salida se desvanecía en cada paso en la oscuridad. No sabíamos si estábamos siendo castigados por entrometernos en el dominio de lo desconocido, o si la cueva misma había cobrado vida para devorarnos en su interior. Con las linternas inoperantes, nos quedamos en la oscuridad, sintiendo como el tiempo se estiraba en un suspenso. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y la realidad de estar atrapados en aquel reino prohibido nos pesaba como una losa. No sabíamos qué nos esperaba en la oscuridad, pero la certeza de que ya no éramos los dueños de nuestro destino nos envolvía como un manto siniestro. La decisión de dar marcha atrás se convirtió en un consenso inmediato entre nosotros. La oscuridad que nos rodeaba, profunda e impenetrable, nos había atrapado de una manera que ninguna grabación o historia preparada podía anticipar. La tarea de regresar se volvía una odisea, ya que la falta total de luz convertía cada movimiento en un desafío. Intentamos encender nuestras linternas rápidamente, pero ninguna respondió a nuestro llamado. La oscuridad era tan densa que no podíamos ver ni siquiera nuestras propias manos frente a nuestros rostros. Nuestro mundo se había reducido en una negrura sin fin, y la sensación de aislamiento era abrumadora. El camino de regreso se volvió una travesía interminable. Cada falta de referencia visual convertiría la cueva en un laberinto sin fin, donde el tiempo parecía distorsionarse en la negrura. La desorientación se apoderaba de nosotros, y la única constante era la sensación de roca bajo nuestras manos. En medio de aquel caos silencioso, escuché un sonido que rompió la quietud de la cueva. No provenía de ninguno de mis amigos. Era como el ritmo apresurado de unas patas cuadrúpedas, resonando en la cercanía. Comenté sobre el sonido, pero mis palabras fueron ignoradas en medio de la desesperación y la concentración de mis amigos en la tarea de avanzar en la oscuridad total. Continuamos nuestro avance, y la oscuridad persistente nos envolvía como un manto eterno. La sensación de que el tiempo se desdibujaba, mezclada con la incertidumbre de nuestro destino, creaba una atmósfera inquietante. A medida que caminábamos, el sonido volvió a resonar, esta vez más cerca, como si algo o alguien estuviera siguiéndonos en la oscuridad. Mis amigos parecían no prestar atención al sonido, o tal vez estaban inmersos en sus propios pensamientos y miedos. A pesar de mis advertencias, continuamos avanzando,
Cada paso resonaba en la caverna como un eco distante. La sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad se intensificaba y la ansiedad se apoderaba de mi ser. El sonido cuadrúpedo persistió, a veces cerca, a veces más distante, pero siempre presente. La cueva se volvió un laberinto de sonidos y sombras, y la sensación de ser perseguidos por algo que no podíamos ver se arraigaba en mi mente. A pesar de la angustia que sentía, no podía evitar preguntarme qué criatura o entidad acechaba en la negrura, siguiéndonos con paso sigiloso. El tiempo perdía su significado en aquel reino subterráneo. Cada paso era una lucha contra la incertidumbre, y la oscuridad se convertía en nuestra única compañera en este viaje sin rumbo. Con cada sonido que resonaba en la cueva, la tensión se intensificaba, y la sensación de estar atrapados en un juego macabro de sombras y sonidos se apoderaba de nosotros. A medida que avanzábamos en la oscuridad, el sonido cuadrúpedo continuaba su danza inquietante a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos parecía aumentar la proximidad de aquella presencia invisible. A pesar de la angustia que se aferraba a nosotros, ningún destello de luz rompía la opresiva negrura que se nos envolvía. De repente, el sonido cesó, haciendo presente un silencio tan profundo y denso que podíamos escuchar nuestros propios latidos. El aire se volvió estático y la incertidumbre pesaba en nuestros hombros. Una sensación de espera se apoderó de nosotros, como si estuviéramos en un epicentro de un misterio que se desenvolvía en la oscuridad. A pesar de la oscuridad abrumadora, mis oídos se agudizaron en busca de cualquier indicio que nos rodeaba, pero el silencio persistió, como si la cueva misma contuviera la respiración, aguardando el próximo capítulo de nuestro viaje. Decidimos continuar avanzando, aunque la negrura parecía cada vez más densa y sin fin. La sensación de que algo nos acechaba en la penumbra se intensificaba con cada paso. El sonido, ahora ausente, dejó una huella de inquietud en nuestras mentes, como un eco que resonaba más allá de la realidad tangible. En un intento de mantener la calma, tratamos de encender nuestras linternas una vez más, pero seguían siendo inservibles. La oscuridad era nuestra única compañera y la cueva nuestro laberinto inescrutable. La pared de la cueva que habíamos estado siguiendo a ciegas comenzó a ensancharse, indicando la posible abertura de un espacio más amplio. Avanzamos con cautela, explorando el nuevo entorno que la negrura ocultaba a nuestros ojos. La oscuridad se cernía entre nosotros, como un velo impenetrable, pero la esperanza de encontrar una salida nos impulsaba a seguir adelante. A pesar de la incertidumbre, nos aferramos a la idea de que cada paso nos acercaba un poco más a la libertad, a la luz que ansiábamos de ver de nuevo, pero la cueva parecía tener otros planes para nosotros. En un instante, la penumbra se volvió más profunda, como si la oscuridad misma hubiera decidido cerrar filas. Fue entonces cuando en la negrura absoluta, el sonido del cuadrúpedo regresó. Esta vez resonaba tan cercano que podíamos sentir las vibraciones en el suelo. Mi corazón latía con fuerza y la tensión en el aire se volvía palpable. Algo invisible y sigiloso se movía a nuestro alrededor. El momento de terror alcanzó su clímax cuando en medio de la negrura sentí como una mano esquelética cerraba su frío agarre en torno a mi pie. El dolor de la caída se volvió insignificante comparado con la agonía que se disparó desde mi extremidad inferior. Lo que sea que me sujetaba había mordido mi pie, y el miedo se entrelazaba con el dolor de una manera indescriptible. En un intento desesperado de liberarme, empecé a patear con mi otro pie a ciegas, golpe tras golpe. Sentí el contacto con algo sólido, hasta que finalmente la presión en mi pie cedió. Me encontré temblando de dolor y miedo, pero nada me preparó para escuchar los gritos de mis amigos. La mano de Edgar en mi hombro me ayudó a ponerme de pie, pero el alboroto a nuestro alrededor nos mantenía todos en un estado de alerta constante.
Mis gritos y los de mis amigos resonaban en la cueva, pero la única respuesta que recibimos fueron los sonidos cuadrúpedos que se intensificaban y algunos gruñidos que perforaban la negrura. En un momento, los gritos tanto de Sebastián como los de Ney sobresalieron de los nuestros. Tanto Edgar como yo intentamos llamarlos, pero la única respuesta que obtuvimos fueron los gritos de ambos, cada vez más tenues, mientras parecían ser arrastrados a lo profundo de la cueva. Intenté encender mi linterna, golpeándola con desesperación, y para mi sorpresa, la luz parpadeó y luego se encendió. Fue entonces cuando al lado mío vi a Edgar. La linterna reveló su rostro pálido, pero mi atención fue desviada a algo mucho más aterrador. Una criatura sacada de las pesadillas más oscuras. Era del tamaño de un perro. Su cuerpo era tan delgado que parecía solo piel y huesos. Su postura cuadrúpeda y encorvada la hacía parecer retorcido, y sus ojos blancos, sin iris ni pupila, parecían carecer de cualquier humanidad. No había nariz, solo dos orificios en su lugar, y un par de orejas puntiagudas se emergían en la parte superior de su cabeza. El terror me paralizó mientras observaba a la criatura buscando a su alrededor, aparentemente incapaz de vernos. Otra de esas aberraciones estaba lamiendo el charco de sangre que había dejado mi herida en el pie. Edgar, más valiente que yo, recogió una roca y la arrojó, alertando a las criaturas y haciéndolas correr hacia el origen del sonido. Con esto aprovechamos la oportunidad y nos apresuramos a salir de la cueva, dejando atrás la oscuridad opresiva y las criaturas que habíamos despertado. El alivio de la luz exterior nos envolvió, pero la sensación de pérdida nos acompañó mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito. Jamás volvimos a saber de Sebastián y Anaí. Sus gritos se desvanecieron en la oscuridad de la cueva, devorados por el misterio de lo que habitaba en sus profundidades. El recuerdo de esa experiencia se convirtió en una sombra constante en nuestras vidas, una cicatriz emocional que nunca sanaría por completo. El tiempo pasó, pero las imágenes de esas criaturas pálidas y deformes seguían acechando mis sueños. Aquella noche en la cueva dejó una marca indeleble en mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión humana. Sebastián y Anaí se perdieron en la sombra de lo desconocido, y aunque intentamos olvidar, sus rostros y sus gritos continuaron viviendo en el rincón más oscuro de nuestros recuerdos. La cueva se mantuvo como un portal hacia lo inexplicable, un reino prohibido lleno de misterios que la mente humana no debería explorar. Y aunque nos alejamos físicamente de ese lugar, nunca pudimos escapar de la sensación de que algo indescriptible nos observa desde lo más profundo de la oscuridad. Y así, la cueva del diablo se mantuvo como un testamento silencioso de los horrores que yacen más allá de la comprensión humana. Un recordatorio constante de que algunos secretos deben permanecer ocultos en la penumbra eterna.